Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El juez nacional Luis Fernández ordena la prisión domiciliaria para el ex contralor Carlos Pollitt por el presunto delito de concusión. Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal general aseguró que Pollitt habría recibido 10,1 millones de dólares a cambio de otorgar beneficios a Odebrecht. Con ese tema empezamos hoy 24 horas. La Fiscalía sostiene que el excontralor Carlos Pollitt utilizó su cargo para beneficio propio y para ello se involucró en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht. ¿Cómo lo hizo? Ante el juez nacional, el fiscal Carlos Vaca presentó los audios completos de la conversación entre Carlos Pollitt y José Conceizao Santos, de Odebrecht. Dice que allí se prueba que Pollitt recibió 10,1 millones de dólares. Los 6 millones de dólares a cambio del desvanecimiento de las glosas del proyecto San Francisco y los 4,1 respecto de otros 5 proyectos más. Y se hicieron entregas también mediante transferencias a 2 compañías. Gracias, les agradezco mucho. Hablamos en esas empresas. 1.700.000 dólares aproximadamente. Entre 2009 y 2010, la Contraloría de Carlos Pollitt desvaneció las glosas que pesaban sobre Odebrecht. Sin embargo, en entrevista a Diario El Universo, Carlos Pollitt asegura que el gobierno solicitó revertir las glosas de 80 millones de dólares para que Odebrecht retorne al país a reparar los daños de la central San Francisco. Sin embargo, la Fiscalía abre una investigación solo contra mí, y que los informes y las responsabilidades existen y que están en manos de la Fiscalía desde que Galo Chiriboga estuvo en funciones. Pollitt dice: yo mandé a la Fiscalía más de 2.200 informes con indicios de responsabilidad penal por más de 1.000 millones de dólares y hay muchos que no se sabe ni qué se han hecho. No obstante, en este círculo de beneficios para la constructora hubo participación de los fiscales que sepultaron la responsabilidad penal de Odebrecht. ¿Se está investigando los fiscales? Se está investigando, pero eso es un tema en el que posiblemente podríamos encontrarnos ante un hecho prescrito. Por su parte, el abogado del excontralor asegura que las pruebas presentadas son ilegítimas. Acepta la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, pero sabe que Pollitt no regresará al país. Sí, arresto domiciliario que no va a tener efecto alguno porque él no está en el país. El doctor Pollitt, si hay las garantías suficientes, vendrá al Ecuador, pero en otras circunstancias. Los audios presentados en esta audiencia revelan además a un contralor en funciones que, a pesar de estar en concurso, estaba seguro de su nueva designación como contralor. El fiscal general Carlos Vaca ha confirmado que no se descarta la vinculación de otros personajes, incluso funcionarios públicos, que estarían involucrados en esta trama de corrupción de Odebrecht. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En el marco de las reuniones que tuvo el presidente Moreno con representantes de empresas petroleras que operan en el país, el ministro de Hidrocarburos confirmó que en preventa de petróleo Ecuador está limitado este año y explicó en cifras cuánto queda aún por recibir y pagar. Los representantes de las empresas de servicios petroleros y operadoras llegaron hoy al Palacio de Gobierno para concretar reuniones con el primer mandatario, el ministro de Hidrocarburos y el ministro de Comercio Exterior, en un intento por tratar de incentivarlas a continuar invirtiendo en el país. Darles la seguridad de que en Ecuador se puede trabajar y brindarles la oportunidad de invertir en nuevos proyectos. Tenemos confianza en el país y queremos seguir trabajando acá por lo menos por los próximos 50 años. Durante la mañana fueron la compañía española Repsol y la estadounidense Halliburton, mientras en la tarde acudieron el consorcio Petrosud Petrorriba y la estadounidense Baker Hughes. En el marco de la reunión, el presidente de la República solicitó a los delegados de Halliburton su apoyo en el tema de la corrupción en el país. Vamos encarecida que ayuden con el mismo Estados Unidos para que sea enfrentado al país. El principal responsable de la corrupción que puede hasta ahora detectado, que se conoce como Capaya. En el ámbito petrolero, el ministro Carlos Pérez habló sobre la preventa de crudo y aseguró que los números se han mantenido limitados. Se comprometió a entregar 1.100 millones de barriles, para lo cual ya ha pagado alrededor de 550 millones de barriles. Por ende, nosotros todavía tenemos que entregar 550 millones de barriles adicionales. En el 2018 habrá un remanente que se podría negociar si esa es la decisión del país. Y acerca de la investigación que inició la Fiscalía tras un informe con responsabilidad penal que envió la Contraloría en contra del vicepresidente Glass y, entre otros, el exministro Pastor, el ministro de Hidrocarburos anunció que está en renegociación el campo Singue.
está en el portafolio y más adelante veremos qué tenemos que hacer con eso. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El presidente de la República declaró ante la concurrencia en la Plaza Grande que no se amedrentará ni se avergüenza de lo que está haciendo. Lo dijo en medio de una congregación de apoyo tras el distanciamiento con el vicepresidente Jorge Glass, a quien retiró sus funciones. Fue un cambio de escolta presidencial atípico en el que en la Plaza Grande se congregaron para apoyar al presidente de la República, Lenín Moreno. Y ya no solo hubo banderas verdes, las hubo de varios colores. Y fue atípico también porque el primer mandatario se dirigió desde el balcón a los presentes. No me voy a amedrentar. No quiero utilizar un vocablo grosero, pero yo no me amedrento. Yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Nada ni nadie va a evitar que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos. Quité las funciones que había encargado al vicepresidente de la República por una carta grosera que nos envió. Además de recordar que volverá a lo que fueron los principios de la revolución, el presidente también dirigió un mensaje a las autoridades encargadas de llevar adelante las investigaciones de corrupción. No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país. Cumplan con su deber. Ya no es tiempo de exigirles nada. Ya no es tiempo de presionarlas. Este es tiempo de libertad. Es tiempo en el que se respira libertad. En el balcón, presidiendo el cambio de guardia, estuvo el gabinete ampliado con los ministros y secretarios de Estado y también autoridades seccionales como prefectos y gobernadores. El gran faltante fue el vicepresidente Jorge Glass. Sobre esta situación política y el distanciamiento al interior del gobierno, específicamente de las dos primeras autoridades y el cisma en el movimiento país, hablaron ministros y prefectos. Yo creo que hay suficientes problemas que enfrenta el Ecuador como para detenernos en peleas internas. Es un apoyo evidente de Lenín Moreno. Llamamos a nuestros más altos dirigentes, al compañero Lenín Moreno, al compañero Rafael Correa, a que se reúnan. Para el presidente, la presencia de los funcionarios fue su respaldo, mientras en la Plaza Grande hubo voces que aplaudieron el pedido de gritar no a la corrupción. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La dirigencia de Alianza País mantuvo reuniones para limar asperezas entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass. El gobierno ya dio algunos pasos que la militancia ve con buenos ojos y están a la espera de otras señales. Después de la tormenta llega la calma, dice el refrán. Si este ha sido el fin o solo el principio de la tormenta al interior de Alianza País es algo que está por saberse. Lo cierto es que después de que el presidente Moreno restara funciones a su vicepresidente al emitir un comunicado que ha calificado de grosero, la dirigencia de AP mantuvo una serie de reuniones para limar asperezas entre ambos. A la reunión de hoy acudió el vicepresidente. He explicado cifras económicas, por ejemplo, de lo del Campo Cienque, que es una barbaridad, por cualquier costado que se lo analice de manera técnica, y tenía que exponerle eso a todos mis compañeros de Alianza País. El vicepresidente aclaró además vía Twitter que coincide con el presidente Moreno en la lucha frontal contra la corrupción a la que volvió a referirse esta mañana desde Carondelet. El segundo mandatario también saludó la salida de los Bucaram de CNEL, igual que el quitarle participación a Gustavo Larrea en el gobierno. Y es que esta mañana la presidencia emitió un comunicado afirmando que Gustavo Larrea no cumple ninguna función y tampoco representa ni está autorizado a realizar gestiones en nombre del presidente. Se están dando dos señales importantes, ¿no? Una, el hecho de que el señor Gustavo Larrea claramente no tiene ninguna representación. Y lo que se ha anunciado de la renuncia del gerente CNEL, ojalá así sea para, insisto, para reconciliarnos también internamente. El movimiento aún no ha esclarecido qué otros puntos de atención prioritaria se abordarán en este intento de conciliación. Se ha dicho que propondrá conformar una mesa de trabajo a la que se incorporen Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño y Eduardo Mangas, entre otros, para restablecer el diálogo interno. Hay que esperar que los compañeros que hoy mismo van a tener y van a conformar esta mesa de diálogo en las próximas horas tengan resultados. Vamos a conversar, esto todavía ni siquiera lo conoce el presidente Lenín Moreno. Resta entonces conocer cómo acogerá el presidente Moreno estas sugerencias. Martina Vera Pérez, 24 horas. El gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, Antonio Intriago, puso su cargo a disposición.
El funcionario dijo haber sido víctima de calumnias por el interés de personas que manejaron el sector eléctrico del país. Así, leyendo un papel y en menos de un minuto, en las apenas 2 meses, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad hizo el anuncio. Pongo a disposición mi cargo para que, con la única finalidad, no se utilice mi nombre como excusa para conspirar contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. Reiteró no pertenecer a ninguna tendencia política, aunque ser cercano a la Revolución Ciudadana. Recordó su lealtad al presidente Lenín Moreno, pero denunció ser víctima de calumnias. Seguramente los intereses de un grupo de personas que estuvo detrás manejando el sector eléctrico durante años son los motivos de todos estos malos comentarios que se han venido dando. Tras la designación de Intriago como titular de CENEL, el expresidente Rafael Correa acusó de inmediato al gobierno de haber dado el sector eléctrico a la familia Bucaram. Incluso mediante organigramas hizo pública la supuesta relación de ellos con los actuales funcionarios. Pero quizás quien más denunció el nombramiento de Intriago fue la asambleísta Marcela Aguiñaga. En su cuenta de Twitter demostró su inconformidad y hace apenas un día publicó el cese de funciones de su hermano. Javier Aguiñaga trabajó desde el 2007 como asesor jurídico de CENEL. Según la legisladora, la salida de su hermano fue en represalia. La Corporación Nacional de Electricidad es la segunda empresa pública más rentable del país. Agrupa más de 7.000 empleados y en el 2016 tuvo ingresos superiores a los 1.200 millones de dólares. Luego de conocer la decisión de Intriago, el vicepresidente Jorge Glass en su cuenta de Twitter escribió: la salida de los Bucaram de CENEL es un gran paso del presidente Moreno en la lucha contra la corrupción. Escuchó pedido de la militancia. El aún gerente general de CENEL no permitió preguntas de la prensa y así como permaneció en el cargo, salió de la sala. Joana Ramos, 24 horas. El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, confirmó que el Servicio de Protección recibió la disposición de continuar brindándole servicios al vicepresidente Glass y dijo que tampoco le retiraron su movilización por tierra. La seguridad del señor vicepresidente se mantiene intacta a cargo del Servicio de Protección Presidencial y es más, ha sido reforzada debido a que ha señalado con su propia voluntad que va a recorrer el país. El vicepresidente de la República tiene toda la seguridad que corresponde él y su familia, tal como manda la ley. Entonces, esto sí es importante reiterar. El Servicio de Protección Presidencial ha recibido por parte mía la disposición de que se mantiene. Continuamos aquí en 24 horas. Virtual acuerdo entre el gobierno y la banca privada para que sea esta la que administre la plataforma e implemente el dinero electrónico desde diciembre de este año. El ministro de Economía aseguró que el acuerdo está supeditado a características técnicas y costos que ofrezca la banca privada. El virtual acuerdo se consiguió en la primera reunión de la Mesa Sectorial de Entidades Financieras y Seguros del Consejo Productivo, Consultivo y Tributario, que no estuvo presidido por el vicepresidente Glass, relevado de esas funciones y de otras por el presidente Lenín Moreno desde la semana pasada. Al margen de quién lo presida, el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario está en la responsabilidad de este momento de entregarle respuestas a los ecuatorianos. La banca privada está a punto de conseguir la implementación y administración de la plataforma tecnológica para la aplicación del dinero electrónico en el país. Lo primero que vamos a hacer es reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Ese es el primer paso que tiene que darse y de ahí en adelante podemos comenzar a implementar un proyecto de billetera móvil, como se va a llamar, en la parte privada. Y el gobierno solo espera afinar algunas características y costos del servicio para dar luz verde al manejo de la plataforma administrada por la banca privada. Si es que cumplen las condiciones técnicas, ya no habría ningún inconveniente. Lo que se necesita es una plataforma informática que permita generar todas las transacciones que realiza la plataforma actual. Asimismo, tendría que ser una estructura de costos bastante bajos para que sea un mecanismo atractivo para la ciudadanía. En materia de aranceles y sobretasas, los sectores productivos, cámaras de comercio, insisten en la reducción, sino la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Si es que hay que hacerlo gradualmente, nosotros no estamos cerrados a eso, entendemos los momentos económicos. Sin embargo, no existe aún un acuerdo para reducir este u otro impuesto que también le afecta a las empresas aseguradoras. El año 2016, con la contribución que hicieron los reaseguradores,
a raíz del terremoto, ingresaron al país 150 millones de dólares netos. Las compañías de seguros tuvimos que pagar varios millones de dólares en impuestos a la salida de divisas cuando no hubo salida de divisas en ese ejercicio económico. Al finalizar esta mesa sectorial podrían anunciarse acuerdos o rutas de entendimiento en el marco del diálogo nacional implementado por el gobierno de Lenín Moreno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea Nacional la programación cuatrianual 2017-2020 y la proforma presupuestaria de este año, que asciende a 36.818 millones de dólares. El precio promedio del petróleo se fijó en $41.69 por barril, el déficit fiscal en 4.700 millones de dólares y el crecimiento del PIB en 0,7%. La Asamblea tiene 30 días para aprobar u observar la proforma presupuestaria anual y la programación cuatrianual en un solo debate. Esta proforma fue construida sobre la base de lo que se llama un escenario pasivo, es decir, manteniendo las mismas reglas en términos impositivos, es decir, no se prevé ninguna modificación durante el año 2017. Para el 2018 la proforma tiene que construirse y entregarse hasta el mes de octubre. Sobre los resultados que se obtengan de las diferentes mesas en este esfuerzo de diálogo, se tendrán que hacer los análisis correspondientes y los afinamientos, y solo de ahí podremos nosotros conocer si es que habría alguna reforma de orden tributario. Representantes del sector productivo apoyan la designación de la ministra de Industria, Eva García, en reemplazo del vicepresidente Jorge Glass, frente al Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Coinciden en que lo importante es que se concreten los acuerdos. Se lo formalizó esta mañana. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, es quien acoge las funciones del vicepresidente Jorge Glass frente al Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Sí, momentáneamente hasta que el señor presidente tome la decisión pertinente para que el Consejo Consultivo siga funcionando. En las cámaras reaccionan bien ante esto. El nombre de Eva García les gusta. Y creemos que la presencia de la ministra García va a ser importante también porque ella hace eco del pensamiento del sector productivo en general. Es una muy buena señal porque reúne todos los requisitos para transferir la información sin ninguna carga dogmática. No saben mucho de quién vaya a presidir el Consejo indefinidamente, pero creen que el organigrama y la estructura está bien hecha y que han pasado la prueba, que estos acontecimientos políticos en cuanto a operatividad no han alcanzado al Consejo. Nosotros no vemos que se haya dado de ninguna manera una pausa por las situaciones que estuvo viviendo el país la semana anterior, más bien han seguido operando de manera continua, de manera muy eficiente, y creemos que así debe seguir siendo. Desde el 31 de julio hasta la fecha se han reunido 5 mesas, todo tal como estaba previsto. Y es que el Consejo tiene ya su cronograma establecido. El 1 de septiembre se realizará la última reunión de las 24 mesas y se han comprometido a entregar ya sus propuestas el próximo 6 de octubre al presidente de la República. En la Cámara de Comercio de Guayaquil, en cambio, creen que las mesas deberían actuar más rápido. El diálogo está muy bien, pero se necesitan acciones concretas e inmediatas. Ya quieren que se toquen asuntos más sensibles. La eliminación del anticipo de impuesto de la renta por varios motivos. La derogación de la ley de plusvalía. Pero mientras ellos hablan de eliminar y derogar, en el oficialismo siguen hablando de revisar. Llegar a acuerdos es el reto. Como ellos mismos dicen, hasta ahora se ha avanzado en el qué. Luego le plantearán al presidente de la República el cómo, esperando que él tome decisiones de ejecución. Dayana Monroy, 24 horas. El Servicio de Aduanas decomisó un contenedor con gran cantidad de botellas de licor, cigarrillos, además de ropa usada. El monto del perjuicio al Estado ascendería al $1 millón. Es parte de la mercancía decomisada en el puerto marítimo de Guayaquil.
En total, 2.244 botellas de licor, entre vodkas, whiskies, vinos y espumantes de marcas de lujo y ediciones especiales, más 4 millones de unidades de cigarrillos y 213 pacas de ropa usada que venían camufladas al interior de este contenedor, cuya última parada fue en el puerto de Panamá proveniente de Alemania. El importador en su declaración señalaba traer 250 amplificadores y 540 parlantes, una mercancía que él había valorado en $25.500 aproximadamente y por la cual pretendía pagar apenas $5.000 en tributos. Según el SENAE, el costo de defraudación aduanera de esta mercancía es de $1 millón. Vamos a presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía y haremos el seguimiento que corresponda hasta lograr que con todo el rigor de la ley se sancione a las personas que están involucradas en este delito. En lo que va del año se suman ya $18 millones en aprehensiones de mercancías por contrabando, un 11% más de lo decomisado entre enero y junio del 2016. De hecho, solo en julio del 2017 hubo un 49% más de incautaciones que en el mismo mes del año pasado, lo que se traduce en una mayor efectividad en la lucha contra el contrabando. Estamos haciendo mejoras en nuestros procedimientos, en la detección principalmente y en el trabajo de inteligencia que estamos realizando. El costo comercial de la carga en cuyo decomiso no hubo detenidos es de aproximadamente $1.400.000 si se hubiera logrado su ingreso al mercado ecuatoriano. Luisa María Heredia, 24 horas. El proyecto Ser Bachiller. Hasta el 10 de agosto los estudiantes deben aceptar o rechazar el cupo asignado. En esa etapa se pudo conocer las carreras preferidas por los postulantes. Los más de 174.000 postulantes comenzaron a aceptar las asignaciones para acceder a las universidades públicas. Es increíble cómo desde las 0 horas durante la madrugada ya tuvimos algunas miles de chicos que ya aceptaron su cupo. Creo que hasta las 6 o 7 de la mañana teníamos ya cerca de 7.000 chicos. Y hasta mediodía la cifra ya superaba los 22.000. Y hasta el 10 de agosto el total de chicos tendrá que aceptar o rechazar el cupo asignado. Este periodo es del 7 al 10 de agosto, del primer momento de aceptación. Pero luego lo que quiero decirles es que los mismos chicos puedan revisar nuevamente su correo entre el 13 y el 16 de agosto, donde va a haber un segundo momento de aceptación. En esta fase se pudo saber también cuáles fueron las carreras más demandadas. Básicamente enfermería, medicina y derecho. Se dio a conocer sobre las becas Eloy Alfaro, las que se duplicaron en número y en la entrega económica. Más o menos 2.100 becas, 2.140. Hoy vamos a otorgar 3.750 becas. Esa beca ahora va a ser un salario mínimo completo. Para quienes no aprueben en esta oportunidad, viene una nueva entre el 17 y 21 de agosto. En Quito, Nelson Carrera.